¿Qué no debo olvidar al escribir una historia? Aquí te presento 7 elementos importantes de la ficción. Muchos confunden el argumento con el tema. El argumento es una sucesión de hechos, de eventos que el autor organiza de una manera que le convenga para explotar mejor su tema. ¿Pero qué es el tema entonces? ¿Has visto un libro de cuentos de un escritor y te has preguntado qué los hace estar en un mismo compilado? Sí, una línea temática. Muchas veces el escritor tiene plena conciencia del mensaje que quiere transmitir. Escribe una serie de cuentos explorando ese tema. Y sí, cada cuento tiene un argumento distinto, pero la línea temática es la misma. El tema es entonces eso que permanece en la mente del autor, es de lo que trata la obra. Podemos decir que el cuento Días de 1978 de Roberto Bolaño habla sobre un chileno en España quien al no realizar su vida como la llevaba en su país, termina quitándose la vida. Pero este no es el tema del cuento. El tema versa sobre las consecuencias del exilio al que fueron empujados muchos jóvenes con un pensamiento diferente al de Pinochet. Se explora entonces la no realización del sujeto, la pérdida de la identidad tras abandonar su patria a la fuerza. De manera que un buen autor siempre buscará un buen argumento que se ajuste al tema del que quiere hablar. El escritor que aspire a profundidad para su obra pensará en el tema y no solamente en la acción, en los giros argumentales o en la capacidad de los eventos para conmover. Y no digo que todos los temas tienen que ser sumamente profundos, que hay que hablar de la libertad de pensamiento, del cambio climático, de la emancipación de cualquier tipo. Como narrador puedes escoger cualquier tema que te interese y será más interesante y más profundo si es algo que has experimentado o te ha tocado de alguna manera. El tono correcto es crucial en una historia, te ayuda a transmitir de manera efectiva los planteamientos y emociones del relato y además a enganchar a los lectores. Pero ¿qué es exactamente el tono? Si tienes una confusión entre lo que es la voz y el tono, no estás solo. Ya sea que estés escribiendo una novela, un cuento o un poema, es importante saber la diferencia para poder comunicarse con los lectores en una forma que resuene. Tu construcción de la voz refleja quién eres, tu personalidad, tu carácter y le da sabor a lo que escribes, mientras que el tono refleja una actitud con la que te enfrentas a la página. En otras palabras, la voz es lo que dices y cómo lo dices, mientras que el tono es cómo te sientes mientras lo dices. Robert Frost dijo que sin las lágrimas del escritor no habrá lágrimas en el lector. Como puedes ver, el tono que eliges debe quedarle bien al ánimo que quieres mostrar y a la intención general de la historia, ya que por ejemplo confundirás al lector si eliges un tono muy formal en una escena que quieres que sea graciosa. Entonces, ¿cómo se estructura un tono correcto? Primero, conoce muy bien tu propuesta. ¿Estás escribiendo un romance, una historia de suspenso o de terror? Basado en tu subgénero, decide cómo quieres que se sientan tus lectores. ¿Quieres que estén contentos y cómodos, llenos de emoción, o los quieres a punto de caerse de su asiento? Eso es lo que determinará tu elección del tono. Este aspecto importante de la literatura puede ser comunicado a través de una palabra precisa, el lenguaje descriptivo, la puntuación, la velocidad con la que se narra, la estructura de la oración, etc. Son aspectos formales los que se vuelven vehículos del tono y lo reflejan. Todos ellos ayudan al lector a entender tus intenciones y a conectar con la historia. Pero entonces, ¿qué tonos están disponibles para ti? No profundizaré en la lista, pero puede ser formal o informal, optimista o pesimista, alentador, desalentador, inspirador o crítico, honesto o deshonesto, genuino o hipócrita, temeroso o valiente, calmado, nervioso o esperanzador, gracioso o serio. Ten en cuenta que no hay correctos o incorrectos, pero tú solo necesitas ser consistente. Tu tono puede cambiar con los personajes y las escenas, pero el tono general de la historia debe tener consistencia. De esta manera la obra gozará de una identidad clara y no confundirá a los lectores. Y ten muy en cuenta lo siguiente: hay que ser un buen lector y estar entrenado en la identificación del tono, sentir la literatura para luego poder expresar con precisión nuestras ideas. Pero ¿de qué manera trabajamos para pulir el tono? Hay algunos aspectos para tener en cuenta. Durante la escritura recuerda a tus lectores y piensa cómo se van a sentir. Escribe de una manera amigable. Piensa en la forma en la que le contarías la historia a un conocido mientras beben un café. Sé honesto y real con tu léxico y argot. No uses palabras que normalmente no usarías. Es en tu propio modo de hablar en el que dominas tus tonos cuando te sientes irónico, enojado, triste o esperanzado. Mira cómo los grandes de la literatura no intentan impresionarte con su vocabulario. Y finalmente, desarrolla el tono una vez has identificado el conflicto de tu relato. La creación de personajes es un proceso significativo en la técnica literaria. Veamos unos pasos y consideraciones que puedes tener en cuenta al desarrollar tus personajes para que tengan sentido y no sean planos. Número 1. Antes de plantear las acciones, desarrolla el perfil del personaje. Comienza por plantear un perfil básico: edad, apariencia física y personalidad. Piensa en sus rasgos distintivos, tanto físicos como emocionales, ya que estos harán memorable al personaje. Número 2. Piensa en las motivaciones y los objetivos. Defínelos muy bien. ¿Qué es lo que quieren lograr
lograr en la historia. Esto ayudará a darles dirección y profundidad. Así, sus acciones tendrán consistencia y verosimilitud. Número 3. Determina un trasfondo y unos antecedentes. Aunque no vaya a salir en el texto, piensa en la historia del personaje. Pregúntate de dónde viene. Explora sus experiencias pasadas, eventos significativos en sus vidas y cómo estos han moldeado su personalidad y perspectivas. Esto te servirá para saber si tiene sentido sus decisiones y acciones dentro de la trama principal. Número 4. Examina sus relaciones y conexiones, es decir, la dinámica que tiene con otros personajes en la historia. ¿El personaje tiene familia, amigos, enemigos? Desarrollar estas interacciones puede sumar complejidad y profundidad. Número 5. Piensa en sus fortalezas y debilidades en cuanto a lo físico, lo mental y lo moral. Piensa en estas preguntas: ¿en qué son buenos mis personajes? ¿Qué les cuesta ser como individuos y como sujetos culturales? Esto les dará más humanidad y serán un poco más realistas para los lectores. Número 6. Considera rasgos generales la evolución y el arco de personaje. Cómo van cambiando y creciendo a medida que se enfrentan a los conflictos del relato. La evolución de los personajes los hace más interesantes y junto con los otros pasos hace que los lectores sientan empatía por ellos. Número 7. Desarrolla su voz. Un estilo de diálogo distintivo para cada personaje los hace más reconocibles. Cada uno debe tener su propia voz, su elección de palabras, sus patrones lingüísticos. De esta manera podremos distinguir los unos de los otros. La elección del narrador de tu obra no debe reducirse únicamente a optar por la primera, la segunda o la tercera persona, sino que implica comprender qué información manejará y cuál será su grado de implicación e influencia en la historia. Por eso aquí te dejo 3 aspectos que no deberías hacer al plantear o evaluar a tu narrador. Primero, no uses el nombre del protagonista con demasiada frecuencia. El lector ya conoce su identidad y mencionarlo repetidamente interrumpe la narración y es un poco molesto. Reserva el uso del nombre del protagonista para situaciones en las que haya otros personajes presentes y pueda haber confusión. Sí, hay autores que mencionan con frecuencia el nombre y el apellido, pero esto va acompañado de una intención estética. Segundo, no te ocupes en exceso de los personajes secundarios. El narrador debe centrarse principalmente en el protagonista o los protagonistas, evitando detenerse en exceso en los pensamientos, emociones y acciones de los personajes secundarios. Mantén el foco en los personajes principales para conseguir una narración más fluida y coherente. Tercero, no te olvides de quién es el narrador y qué sabe. Es esencial que el narrador tenga una voz adecuada y consistente en la historia. Si no dominas tanto la narración, no cambies abruptamente la forma en la que se expresa. Entonces, para no tener problemas en este aspecto, define su voz en función de su identidad, nivel educativo, edad y perspectiva en la historia. Asegúrate de que su forma de expresarse sea coherente a lo largo de la obra y no pierda su papel en la narración. Decide el tono y el punto de vista desde el cual cuenta la historia, humorístico, dramático, misterioso, etc., pues eso también afectará a su voz. Y por último, ajusta la forma en la que el narrador se expresa según su nivel de conocimiento y su participación en la trama. Cuando un personaje es a la vez el narrador, por ejemplo, dependiendo de la ficción, no podrá saber y narrar el futuro o lo que piensa otro personaje. Solo el omnisciente tiene esta capacidad. Somete tu narrador a estos criterios para que puedan darle vida a tu historia de forma adecuada y verosímil. Ya sabemos que el conflicto es el engranaje de la ficción, pero ¿alguna vez has llegado a un punto en tu escrito en el que todo parece plano e incluso tú como creador te aburres? Puedo casi asegurar que en estos casos el problema es la falta de conflicto o el mal planteamiento del mismo. Los lectores aman el conflicto. Si todo en el relato va bien y todo funciona, es aburrido, y aburrir a los lectores es lo que siempre queremos evitar como escritores. Entonces, ¿cómo hacemos que la historia sea interesante? Lo logramos insertando conflicto. El conflicto se manifiesta de 2 formas, interna y externamente. El externo es todo aquello que se interpone entre el protagonista y su objetivo. Este puede ser algo tan simple como el tráfico, un accidente que retrasa al personaje, que no le permite llegar a tiempo. ¿Qué hará entonces al respecto? Los lectores se quedan contigo para averiguarlo. Ese conflicto maneja la historia. Y por otro lado, mientras más razones le des al público para preocuparse por su personaje, más relevante será el conflicto para ellos. Digamos que el tráfico está retrasando a una mujer que va al hospital a estar con su esposo, quien acaba de sufrir un paro cardíaco. Ahí el lector se vuelve más empático, se identifica con la prisa y toma en serio el conflicto que representa la línea de automóviles que se mueve de forma lenta. Entonces es claro que para plantear el conflicto hay que sentar unas bases sólidas. Todos conocemos conflictos externos que se ponen en el camino de los protagonistas. Hemos leído en muchas ocasiones cómo un villano se interpone entre el héroe y su objetivo. Hacer que el personaje se mueva a través de un conflicto hace la historia más creíble, intensa y emotiva. Por otro lado, el conflicto interno es la batalla mental, espiritual o emocional con la que lidia un personaje. Por ejemplo, cuando tiene que tomar una decisión importante, y
esto le da un aspecto más humano, ya que por más que tenga una brújula moral establecida, hay una situación específica que lo hace dudar. Aquí los lectores también dudan, se pregunta qué va a hacer y a dónde lo va a llevar la decisión que tome. Por supuesto, el relato tomará una profundidad importante cuando el personaje reaccione internamente a un conflicto externo. Los arcos de personaje más memorables son los que resultan de un viaje interno y una transformación del protagonista a través del conflicto, ya que lo hace crecer. Entonces, para crear conflicto debes tener muy en claro lo siguiente: ¿qué quiere o necesita el personaje? ¿Por qué lo quiere o lo necesita? ¿Por qué el conflicto que se interpone en la consecución de su objeto de deseo es un reto para él o ella? ¿Con qué apoyo cuenta? Mientras menos apoyo y herramientas tenga, más desafiante será el conflicto. ¿Qué defectos personales y debilidades lo alejan de su propósito? Es muy importante que no hagas personajes perfectos, porque nadie se identificará con ellos. Ten en cuenta que incluso los superhéroes siempre tienen su talón de Aquiles. Y finalmente, ¿qué lo avergüenza? ¿Qué lo mantiene despierto en la noche? ¿Frente a qué cosas se siente en desventaja? Define muy bien esto, aplícalo en el relato y los lectores recordarán muy bien tu obra. Verán el ascenso heroico del personaje en el caso de que tu obra trate sobre cómo supera los obstáculos, o aprenderán algo sobre las dificultades o imposibilidades humanas en caso de que tu desenlace no sea tan optimista. Pero lo más seguro es que el viaje a través del conflicto será profundo y justificado. ¿Cuál es la diferencia entre mostrar y decir? Hasta que se entienda esta separación, el proceso de escritura puede ser un dolor de cabeza, pero empecemos por lo más básico. Decirle al lector la información es como dosificar la historia para él, es darle cucharaditas de información, porque desconfiamos de su capacidad imaginativa. Como autores queremos llevar las riendas de la historia y delimitar todo lo que sucede sin darle un rol activo al lector, en el que él deduce por su cuenta a través de indicios. Por ejemplo, tal vez escribes que el personaje es alto, es triste, está cansado, tiene frío, y en este caso estás diciendo: no le dejas al lector otra opción que tomar los hechos como vienen. Pero ¿cómo les damos un papel activo a los lectores? Hay que dejarlos deducir esos hechos y sacar sus conclusiones. No les digas solamente que el personaje está triste, pues hay muchas maneras de sentir tristeza y de expresarla. Decir el adjetivo además es muy amplio. Muéstrales que está triste porque agachó la cabeza de forma lenta, porque sus hombros se descolgaron, porque apartó la mirada para que no vieran las lágrimas que empezaron a brotar. No les digas a tus lectores que el personaje está enojado. Muéstrales cómo apretó los puños, cómo se le puso roja la cara, cómo empezó a alzar su voz, o ese manotazo que le dio a la mesa, y entonces no le tendrás que decir a nadie que está cabreado. Como puedes ver, hay muchas técnicas para empezar a mostrar en lugar de decir. Entonces vamos a verlas punto por punto. Primero, ayúdate con tus diálogos. Dale al narrador menos peso y dale también un rol más activo a los personajes. Con otras voces puedes mostrar cómo está el clima, que se lo digan entre ellas con sus frases más comunes. De hecho, ellos no se tienen que contar que está lloviendo porque lo saben. Y en la página un personaje le puede preguntar a otro: ¿trajiste tu sombrilla? No te vayas a mojar. El diálogo permite que estas pequeñas situaciones se manifiesten de forma natural. Así el narrador podrá enfocarse en los eventos importantes de la trama y no le tocará describir cada detalle. Otra forma de evitar decir para mejor mostrar es comprometer los sentidos de los lectores. Quizá lo más sencillo es involucrar a la vista por las imágenes que se describen, o también el oído cuando escribimos que un personaje está gritando o susurrando, y también cuando describimos cualquier sonido. Pero también tenemos que pensar en poner una experiencia sensitiva a través del gusto, del olfato y del tacto. Esto le conferirá al texto mucho más realismo y nos permitirá también tener más herramientas para mostrar lo que viven los personajes. Otra forma más técnica o gramatical que te recomiendo es no abusar de los verbos ser y estar. Utiliza verbos más activos que expresen la identidad y el estado de los personajes. Por ejemplo, en lugar de decir Rafael siempre era irónico, usa un verbo más activo como Rafael siempre respondía con ironía. Deja que el lector deduzca y describa por sí solo su carácter. En lugar de decir estaba posado debajo del techo para evitar el rocío porque estaba enfermo, puedes decirlo de forma más activa: se posó debajo del techo para evitar el rocío que lo pondría peor. Y aquí te van otros ejemplos. Luis es un amante de los días de campo. ¿No te parece mejor si decimos Luis ama los días de campo? Al menos es más directo, ¿no? En lugar de decir son 3 cosas las que hacen feliz a María, intenta con 3 cosas hacen feliz a María. El estilo en literatura es un aspecto esencial que distingue al escritor y a su obra. A medida que los autores avanzan en sus carreras, inevitablemente comienzan a cuestionar y a desarrollar su propio estilo. ¿Pero qué es el estilo y por qué es importante desarrollarlo? Piensa que es el ingrediente más personal en la combinación de los componentes de los que está hecha cualquier obra de arte. Muchos autores lo han definido poéticamente o con ciertas analogías, y a la hora de la verdad es difícil decir qué es el estilo y cómo se construye. Pero en este video lo exploraremos y al final te daré una lista de pasos para desarrollarlo. El estilo es como
como un espejo que refleja la sensibilidad del autor y no se puede aprender conscientemente. Truman Capote dijo: "El estilo eres tú, es la manifestación de la personalidad del escritor en su obra". Por su parte, Marcel Proust lo comparó con el color para un pintor, algo intrínseco a la visión del autor. En ese sentido, el estilo trasciende la técnica y se basa en la visión del mundo del escritor y su actitud hacia la literatura. Implica dos elementos fundamentales: el conocimiento de la tradición literaria y el deseo de innovar. En esa medida, es importante leer como siempre sostengo. El estilo también refleja la poética del autor y su proceso creativo. Los escritores deben reflexionar sobre por qué escriben, qué mensaje desean transmitir y cómo lo hacen. Estos aspectos subyacen en la voz única de un escritor. Finalmente, veamos unos consejos para mejorar el estilo. Primero, trata de conocer las diferentes formas y estilos literarios que han existido a lo largo de la historia de la literatura. Y no temas al explorar nuevas formas y enfoques en tu escritura. La innovación a menudo surge de la experimentación. Reflexiona sobre tu proceso creativo, por qué escribes y cuál es tu mensaje. Esto alimentará tu estilo. Practica de manera constante. El estilo no se desarrolla sin ejercitarlo. Por otro lado, el estilo refleja tu sensibilidad como escritor, así que sé consciente de cómo te relacionas con el mundo y cómo eso se refleja en tu escritura. Intenta encontrar formas únicas de expresar tus ideas y visiones, pero asegúrate de comprender profundamente lo que estás desafiando. También estudia el estilo de autores que admires y analiza cómo logran su efecto para así aprender de ellos. Y sé paciente, el desarrollo de un estilo personal lleva tiempo. No te apresures y permite que tu voz se desarrolle naturalmente a lo largo de tu carrera como escritor.